how we live our lives. Algo que se vea como Dios en todo lo que hacemos y cómo vivimos nuestras vidas. We are quite simply called to live a life that's beyond human explanation. Así simplemente podemos decir de que somos llamados a tener una vida que es más allá que la explicación humana. Your life should be such that it can only be explained by Jesus. Tu vida debería de ser así como para solo ser explicada por medio de Jesús. Let me give you an example. Aquí hay un ejemplo. The Romans didn't place a very high value on their children. Las personas romanas no tenían tanto valor en sus hijos. If a Roman father, they would just simply discard the child. Si un padre romano no encontraba algo que le gustaba en su recién nacido, simplemente echaban a su hijo. It could be he didn't like the sex, he didn't like, how big it was, he didn't like how it looked, whatever it was. If he didn't like it, it just got put out on the street or put in the garbage dump to die. Pudiera haber sido de que simplemente no le gustaba su género, como que tan grande era, que quizás se veía de una manera, pero lo que sea que no le gustaba, a veces simplemente lo echaban a la basura, al bebé. What the Christians did was they formed teams that would wake up at the break of dawn every morning. Lo que los cristianos hacían es que hacían equipos que se despertaban cada día al amanecer. And they would fan out over the city and go through all the streets and check out all the garbage dumps so they could find all the discarded children. Y ellos se dispersaban en todos lados de la ciudad y chequeaban cada contenedor de basura para ver si encontraban hijos que se habían abandonado. It didn't matter if they were handicapped or there was something wrong with them. If they were still alive, they took them. No importaba si tenían algún problema o si tenían alguna necesidad. Si encontraban a un bebé, simplemente lo agarraban. And they took them back to the churches. Y los tomaban de regreso a las iglesias. And then the different church families would come to the church and they would take the children and take them home with them to live. Y diferentes familias de la iglesia venían a la iglesia y recogían a los niños para adoptarlos y vivir con ellos. That's living a better life. Eso es vivir una mejor vida. Because it speaks of the mercy of God to all of us. Porque habla de la misericordia de Dios para todos nosotros. During the plagues, only the Christians would attend the sick. Saben, durante las plagas, solo los cristianos atendían a los enfermos. For much of history, they didn't know what caused the plagues. Por la mayoría de la historia, no sabían qué es lo que causaba las plagas. And the plague would come through and a lot of people would die. Y una plaga simplemente entraba y mucha gente moría. Everybody would run. They would leave the city, get out of the place to try to escape. Todos salían corriendo, se iban de la ciudad para escaparse. But the Christians would stay and care for the sick. Pero los cristianos se quedaban en la ciudad y tomaban cuidado de los Because enfermos. they were the only ones for whom the call to love was stronger than their fear of death. Porque ellos eran las únicas personas que habían sido llamadas a amar y eran más fuertes que el temor a la muerte. We need those kind of Christ followers in our time. Necesitamos esos tipos de seguidores de Cristo en estos tiempos. Amén. Understand, it's not enough to be good people who work and obey the law and stay out of trouble. Hay que entender que no es suficiente ser buenas personas que trabajan y obedecen la ley para mantenerse fuera de problemas. That's not enough. Eso no es suficiente. That's good, but it's not enough. Es bueno, pero no es suficiente. Something has to be in place so that we will say no to our own evil desires and say yes to loving our neighbors as ourselves. Algo tiene que estar en lugar para que podamos decirle no a nuestros deseos malignos y decirle sí a nuestros vecinos para básicamente ayudarles en cualquier manera. Something has to be in our hearts so that we will not trade our worship of the living God for the cheap substitutes of self-gratification or even Christian nationalism. Algo tiene que estar en nuestros corazones para que no cambiemos nuestra alabanza por algo barato. And something has to be in place to keep us going when the systems of power are against us and against the weak and against the poor and against the children. Algo tiene que estar en lugar para poder continuar
contra los sistemas de poder que están en contra de nosotros, contra los débiles, contra los pobres y hasta los niños. All around us, there are forces of division and hatred that are growing. Alrededor de nosotros hay fuerzas, divisiones de odio que están creciendo. But we must not let ourselves simply come to the bottom level where we just simply hate back. No podemos permitirnos de que básicamente bajemos de nivel y hacer que esas divisiones nos afecten. Like those early Christians, we must exhibit what it means to love our enemies. Como esos cristianos de esos tiempos, tenemos que existir para hacer un testimonio de qué es lo que es amar a nuestros enemigos. We have to find a way to live better. Hay que encontrar una manera de vivir mejor. We have to find a way to show the love and mercy of God in the midst of a suffering world. Hay que encontrar una manera de poder enseñar la misericordia de Dios en medio de un mundo en agonía. We have to find something inside so strong that we could say to our persecutors, you can kill us, but you cannot hurt us. Hay que encontrar algo dentro de nosotros Aleluya. que nos dé la fuerza para decirle a nuestros perseguidores, tú nos puedes matar, pero no nos puedes herir. But living better is not something that we can get to by just trying harder. El vivir mejor no es algo que podemos simplemente llegar por medio de intentar un poco más. If we just try through our own strength and our own human effort, we usually end up either in twisted legalism or frustrated cynicism. Si intentamos con nuestras fuerzas propias, normalmente terminamos llegando a ser legalistas completamente cambiados o básicamente frustrados. Living better is something that comes through a powerful work of God in our own hearts and minds. El vivir mejor es algo que viene por medio de un trabajo poderoso de Dios en nuestros corazones y mentes. And Peter gives us two keys that will help us to actually live this better life. Y Pedro nos da dos claves para ayudarnos a vivir de una mejor manera. First one is hope. La primera es la esperanza. He says, place your confidence completely in what God's kindness will bring. Él dice, pon tu confidencia completamente en lo que el bien de Dios va a traer. Or put your confident hope on the grace of God. O pon tu esperanza confidente en la gracia de Dios. You can't live a better life without hope. No puedes vivir una mejor vida sin esperanza. Those who have no hope usually just give in to their worst selves. Los que no tienen esperanza normalmente simplemente se dan a sus peores versiones de ellos mismos. Living for the pleasures of the moment, since they have no hope for the future. Para vivir viviendo los placeres del momento porque no tienen un futuro. Those who have no hope cannot be overcomers. Esos que no tienen esperanza no pueden básicamente sobrepasar. Because to overcome both evil desires and an evil broken world takes struggle. Porque para sobrepasar los deseos malignos y hasta un mundo quebrantado, tomaría mucho empeño, sufrimiento también. You can't struggle without hope. En verdad, no puedes sufrir también sin esperanza. You know that we're in a struggle? Si estamos sufriendo, All of us, we are in a struggle. todos en verdad estamos sufriendo, Every day. cada día. It doesn't matter whether you're in poverty or you're living easy, you're still in a struggle. No importa si estás en pobreza o estás viviendo fácil, todavía estamos en una dificultad. And in fact, if you have hope in God, it will lead you into struggle. Y en vez, si tenemos esperanza en Dios, nos lleva a tener dificultades. Because those who have hope will not accept the status quo. Porque esos que tienen esperanza no van a aceptar la norma. You know, if we have hope, it pushes us to struggle for something better. Porque, saben, si tenemos esperanza, nos empuja a algo mejor. But it makes a difference where you put your hope. Pero la diferencia es dónde pones tu esperanza. If you put your hope in another person, you'll be disappointed. Si tú pones tu esperanza en otra persona, vas a estar desilusionado. If you put your hope
in a political party or a political system devised by man, you will be disappointed. Si pones tu esperanza en un sistema político hecho por los hombres, vas a estar desilusionado. If you put your hope even in a nation, you'll be disappointed. Even in America, you'll be disappointed. Vas a estar desilusionado si hasta pones tu esperanza en una nación, incluyendo Estados Unidos. If you look at the end of the book, the last book in the Bible, the book of Revelation, you'll see that God actually intends to destroy all the systems of the world and bring all the nations of the world to nothing. Si ves el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, podemos darnos cuenta de que Dios en verdad, una de las cosas que tiene planeado es destruir esos sistemas políticos y llevar a que la gente básicamente no tenga nada en que basarse. But our hope tells us that Christ will come again in glory. Pero nuestra esperanza nos dice que Cristo vendrá otra vez en gloria. And when he comes, he will judge the nations of the world. Y cuando venga, Él va a juzgar las naciones de los mundos. But when he comes, he will show incredible, amazing, indescribable, unequaled grace to all who belong to him. Pero cuando venga, va a enseñar algo tan increíble, tan, en verdad, algo que no podemos imaginarnos, una gracia que no se pone a par de otra cosa. All our sufferings will be transformed into glory and joy. Todo nuestro sufrimiento se va a ser transformado a gloria y felicidad. It says he will wipe away every tear and all our struggles. Él nos dice que Él nos va a limpiar cada lágrima. He will make right everything that is wrong. Él va a hacer las cosas correctas. And he will renew all things, even creation itself. Y Él va a renovar todas las cosas hasta la creación misma. We will be raised from death into new bodies of glory and power, and in His presence we'll find joy unspeakable, joy overflowing, and yet still more joy. En su presencia vamos a encontrar gozo inimaginable, gozo que no podemos ni siquiera hablar, y simplemente más gozo. That is the kind of hope that makes you say, you can kill us, but you cannot hurt us. Ese es el tipo de esperanza que te hace decir, nos puedes matar, pero no nos puedes herir. That's the kind of hope that leads us to tend the sick and the weak and the helpless, even at risk of death. Ese es el tipo de esperanza que nos lleva a atender a los débiles y los enfermos, hasta cuando hay riesgo de muerte. That is the kind of hope that fills our hearts with love and gratitude. Ese es el tipo de esperanza que nos llena nuestros corazones con amor y gratitud. We remember that we were set free from our former life by the precious blood of Christ, and so we desire to do all we can to give Him glory and honor in how we live our lives. Recordamos de que hemos sido liberados de nuestras vidas anteriores por medio de la sangre preciosa de Cristo y deseamos hacer todo lo que podemos para darle gloria a Él y honor en cómo vivimos nuestras vidas. That's the first key to a better life. Esa es la primera clave para una mejor vida. How can I be confident in that hope? ¿Cómo puedo estar confiado de esa esperanza? I'm confident because I know that Christ Himself was raised. Yo estoy confiado en eso porque yo sé que Jesucristo, Él mismo, fue levantado. I'm confident because I have seen His power at work in my lifetime. Somos confiados porque hemos visto su poder hasta en nuestros tiempos de vida. I'm confident because the entirety of God's Word, from beginning to end, testifies to this hope.